Buenos días, amadas hermanas en el Señor. En esta mañana le damos muchas gracias a nuestro Dios porque nos concede la vida y porque juntas a través de estos medios podemos estar unidas en el Espíritu para alabar y para glorificar su santo nombre. Gracias porque tú nos has dado este medio y no nos quedamos sin el alimento espiritual. Sean bienvenidas todos y que alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios, dando de toda la honra y la gloria que solamente Él merece. Vamos a orar, hermanas, a tener nuestra oración de dedicación y de confesión. Dios bueno y misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. En esta mañana te damos muchas gracias porque nos concedes la vida, porque en medio de algunas molestias o males que tenemos en nuestro cuerpo, tú nos mantienes en pie y no nos has impedido alabar y bendecir tu glorioso y santo nombre. Permite, Señor, que este culto sea agradable delante de ti, que llegue como un olor fragante, porque lo hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón, con la dirección de tu Espíritu Santo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo elevamos nuestra plegaria, nuestra oración, nuestra gratitud, suplicándote, Señor, que nos perdones de todas nuestras iniquidades, borres nuestras rebeliones, y gracias te damos, Señor, porque en Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Y por eso, Señor, clamamos a ti, para que limpies nuestros labios, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, y nuestra oración no tenga ningún estorbo delante de ti. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y Él es el que nos guía, Señor, para llevarnos a esa adoración que solamente tú mereces, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, Creador del cielo y de la tierra. Pues te lo ofrecemos en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice así: exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Alabarle a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas, alabarle vosotros todos sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos, alabarle sol y luna, alabarle vosotras todas sus lucientes estrellas, alabarle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron criados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley y no fue quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alabadle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo y el cercano. Aleluya. Amén. Vamos a cantar, hermanas, el himno 268, canción del Espíritu. El Espíritu Santo cayó sobre aquellos que oían el discurso, Hechos 10:44. Oh, deja que el Señor te envuelva
con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale a Jesús tu vida y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, alzamos nuestra voz con gozo en alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida tendrás en él. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Llénanos de ti. Tengamos un momento de oración. Nuestro Dios y Padre, en este día te damos muchas gracias, porque tu bendición sobreabunda en nuestras vidas, porque tu amor, Señor, es el que nos mantiene en esta tierra con abundantes bendiciones, Señor, que no podemos contar. Gracias, Padre, te doy también por cada una de mis hermanas que en este momento están reunidas, Señor, en oración para poner en tus manos las necesidades de tu pueblo, pero también para agradecer todos los recursos que tú nos das para poder tener este tiempo. Padre, primeramente quiero agradecerte por tu iglesia Emmanuel. Gracias por cada uno de sus miembros, por cada uno de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de las mujeres mayores, Padre, por cada uno de los que tienen una actividad y que día con día están buscando trabajar para servirte y para agradecerte, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. También, Padre, por esa preciosa salvación que tú nos has regalado. En este momento, Señor, queremos poner delante de ti a los jóvenes para que tú les sigas bendiciendo en esta labor que están realizando, no para servirnos a nosotros solamente, Padre, sino porque primeramente se te debe servir a ti, y todo lo que hagamos debe ser con esa idea y con esa visión, Padre, de que no es para quedar bien con las personas, sino es una forma también de agradecerte todo lo que tú haces en nuestras vidas. Bendice a cada uno, Señor, de los que trabajan día con día en esta actividad. Gracias, Señor, por la inteligencia, por la sabiduría que proviene de ti sobre ellos para poder utilizar los recursos y los medios. Porque, Señor, de ti proviene todo esto. Has puesto las tecnologías, has puesto la ciencia, permites que el conocimiento avance en el desarrollo de todo esto, que permite que podamos tener una comunicación entre hermanos, Señor, para que tu iglesia siga unida. Y en eso mismo, Señor, queremos pedirte que tú seas moviendo los corazones,
que levantes, Señor, a hombres y mujeres que deseen trabajar genuinamente para poder dirigir también a tu pueblo en este tiempo, Señor. Sabemos que este año no tuvimos director de escuela de formación cristiana y queremos, Padre, que pronto pueda haber uno, si es así tu voluntad, que en todo tiempo podamos mirar las necesidades y podamos reconocer que tú nos estás llamando a cada uno de nosotros y que nos has dado capacidades y nos has dado dones que debemos poner a tu servicio y al servicio de nuestros hermanos. Asimismo, Señor, reconocemos que debemos sujetarnos también a nuestras autoridades y te agradecemos porque nos has dado un presidente, porque tenemos un gobierno republicano y democrático que ha caído también en muchas situaciones negligentes, pero nosotros también hemos sido parte de eso. Y en este tiempo, Señor, reconocemos que nuestro pecado también ha contaminado a otros. Y pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de los gobernadores, con cada uno de los presidentes municipales, con todas las personas, Señor, que deben tomar decisiones día con día y que afectan a nuestro país y a cada una de las personas que en él habitamos. Señor, permíteles tener claridad en sus pensamientos, pero sobre todo, Señor, que sea tu palabra la que llegue a sus oídos y puedan reconocer que debe existir justicia, porque, Señor, tú eres un Dios justo y verdadero que busca el bien para su pueblo. Y que ellos puedan reconocer, Señor, que antes que ese bienestar material está un bienestar espiritual y es más grande que cualquier cosa que pueda haber aquí en la tierra. Ante todo, Señor, pedimos por la salvación de cada una de estas personas que a veces nos ocupamos o nos dedicamos a juzgar lo bien o lo mal que hacen las cosas, pero no vemos que lo más importante es que ellos puedan tener un acercamiento con Cristo. Y sabemos que tú puedes poner los medios para que su corazón sea transformado y realmente tengan intenciones limpias y genuinas de querer servir. Señor, en tus manos están desde nuestro presidente hasta la persona a la que no tenemos la menor idea de qué cosas puede estar haciendo en la jerarquía que tengan. Que tú les bendigas, Señor, que les guardes, porque sabemos que también sus vidas corren muchas veces peligro, porque otras personas intentan el daño sobre ellas y juzgamos, Señor, que a veces se venden a situaciones que no corresponden al bien, pero es porque hay tristeza, hay miedo, hay angustia de que algo les pueda ocurrir a ellos y a sus familias. Señor, tú eres un Dios todopoderoso que puede guardar y librar a las personas de muchos peligros, pero también permites muchas circunstancias para que nuestros corazones sean humillados y doblegados delante de ti. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Sabemos que tú los conoces por nombre, que tú los miras y nos miras desde lo alto. Gracias, Señor, porque podemos tener autoridades en las que debemos también dar esta responsabilidad de que hagan su trabajo, Señor, así como también pides que nosotros salgamos en nuestro siguiendo, Señor, lo que es bueno y justo delante de ti. Gracias, Padre, por este tiempo de oración, por este tiempo de unión, de comunión que nos permites, que cada uno de los que en este momento estamos reunidos seamos bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a cantar, hermanas, el himno 536, Tu amor por mí, que nos habla del gran amor con el que Cristo nos ha amado. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo
es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. La palabra de Dios en el Salmo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a repetir el texto clave, que es el versículo número 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es para mí un gusto y un placer nuevamente saludarles desde estos medios para juntos escudriñar la palabra, hacer un análisis también de cómo es que hemos venido avanzando dentro de la historia, y seguramente bajo esta pandemia hemos estado viendo a los niños, a los jóvenes, esforzarse por aprender y tener conocimiento a través de estas plataformas, y vamos a hacer un esfuerzo en esta hora de también repasar nosotros cómo andamos en la historia. Hay que recordar que el Señor de la historia tiene control de todas las cosas, y por qué es necesario repasar una vez más la historia. Hace unos días leyendo me encontré con una situación terrible. En un país, dentro de su matrícula, dentro de su currículum de
la parte académica estudiantil, se les ocurrió borrar de las materias la historia. ¿Qué es lo que pasó en esa nación? Que tenían jóvenes ya maduros, ya profesionistas, con una amnesia histórica. Y tenían un caos en esa nación. Para nosotros, en esta hora, ¿cuán importante debe ser la historia en nuestra vida cotidiana y más en el camino de la fe? ¿Qué significa para usted la historia? Yo sé que muchos de nosotros no fuimos muy buenos estudiantes en la historia, eso de aprenderse fechas, acontecimientos, personajes, no era lo nuestro, ¿no? Pero llega un momento en que la historia nos habla y nos hace una reflexión al respecto de esto. Y quiero comenzar en este momento haciéndole una pregunta muy simple. Usted me podría decir, así, si usted es cristiano y ha leído la Biblia, ¿me podría mencionar los libros históricos de la Biblia? ¿Cuántos son en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? Piense por un momento, esfuércese. Así como usted le pide a sus hijos que se esfuercen, que estudien, que memoricen, ahora yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos libros históricos de la Biblia conoce y los ha leído? ¿Cuántos son? ¿20? ¿15? ¿Está titubeando? ¿Cuántos libros son? Haga un esfuerzo. La historia está ahí en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. ¿Cómo está esforzándose? Vamos en esta hora a repasar los libros históricos. Como son libros que ya no repasamos y siempre pasamos por alto esto, vamos a decir y vamos a aprender en esta hora que en el Antiguo Testamento hay 12 libros históricos y un libro histórico en el Nuevo Testamento. Si lo sumamos, nos dan 13 libros históricos de la Biblia. ¿Y por qué llamo la atención a esto? Porque vamos a aprender algo muy importante y muy interesante, que el Señor es el Señor de la historia y vamos a traer a nuestra memoria esas enseñanzas. Repasemos entonces los 12 libros históricos, comenzando por Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Ya los contó? Son 12 libros históricos. Y en el Nuevo Testamento, el único libro histórico que tenemos dentro del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. Por lo tanto, tenemos 13 libros históricos. ¿Y qué encontramos en la historia? La historia nos lleva a una enseñanza en partes. Cómo es que Dios ha obrado en favor de la humanidad, en favor de su pueblo. Pero también encontramos cómo ese pueblo ha abrazado, ha caminado con Dios o bien se ha separado de su Creador. La historia se aprende muchas cosas para no cometer los mismos errores. Dentro de los historiadores hay una frase que se menciona con suma recurrencia, y esto es: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si usted ha leído los libros, muchas veces esos libros que acabamos de mencionar nos parecen aburridos, un tanto incomprensibles, y más cuando comenzamos con las genealogías. Pero dentro de la historia nos habla cómo es que Dios ha estado presente en cada generación y cómo esa generación
ha caminado delante de Dios, ha abrazado sus mandamientos, o bien se ha separado de ese Dios. La historia es la impresión de la decisión, acción y determinación humana, pero sobre todo es el lugar de la actuación de Dios en la humanidad. También podemos decir que conforme a sus propósitos, Dios ha mostrado a la humanidad su poder, su gloria. ¿No le parece fascinante también la historia de Dios, cómo se manifiesta a un pueblo que clama libertad, que ha estado por 400 años sirviendo a una nación que no era su nación, en Egipto? Y esa historia podemos ver cómo es que Dios se presenta a ese gran libertador, a Moisés. Moisés también es un líder que va hacia el pueblo a mostrar quién es ese Dios. Y ese pueblo conoce a ese Dios a través de la historia, y toda una generación pudo conocer el poder, la grandeza de ese Dios maravilloso, abriendo el mar, siendo testigos oculares de ese gran acontecimiento, de cómo es que Dios peleó por ellos, abrió ese mar y pasaron por ello. Pero las generaciones venideras, cuando fueron creciendo, fueron olvidando parte de su historia. Y una parte muy importante para el pueblo de Israel, para el judío, tenía que revisar constantemente su historia para verificar si no estaban cayendo en los mismos errores del pasado. Y muchas veces los profetas se levantaron exhortando, recordándoles, no sean como sus padres en aquel acontecimiento en el desierto. No sean incrédulos, vuelvan a Dios, caminen bajo los mandatos divinos. La historia nos lleva a tener muchas enseñanzas para evaluarnos. Quiero que usted piense por un momento, haga un análisis. ¿Qué es lo que se ha repetido en su familia? Si usted presta atención desde el Antiguo Testamento, ¿cómo es que Dios se presenta al Padre de la fe dentro de su historia? Y de ahí camina en la historia de su genealogía. Y por eso hoy podemos decir, hoy podemos escuchar ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Viene dándose momentos cruciales en la vida de cada generación. Cómo es que Dios actuó con Abraham, cómo es que Dios se presentó a Isaac, cómo es que Jacob conoció a ese Dios después de un acontecimiento terrible, de haber engañado a su padre y salirse huyendo hacia otra tierra. Y cuando él regresó en ese camino, la historia nos muestra que él tuvo un encuentro con ese Dios. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? La historia nos muestra también los errores. A través de la historia encontramos a hombres como usted y como yo que cometieron los mismos errores, que se cometieron en el pasado y que de ahí debemos de aprender para no volver a caer en esos errores humanos delante de los ojos de Dios. Las historias que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo nos muestran cómo hombres y mujeres pusieron la mirada en ese Dios todopoderoso. Esos hombres y mujeres, cómo es que creyeron a Dios y cómo es que fueron bendecidos las generaciones venideras. O también, por el otro lado, cómo los padres abandonaron la fe y se fueron y se inclinaron para adorar a otros dioses paganos, y cómo las generaciones venideras se separaron
y no conocieron el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no hubo quien le contara la historia. Una historia maravillosa. Y esa historia que ha llegado a nosotros es la historia más grande y más bella y hermosa de toda la humanidad. Que Dios envió a su único Hijo a este mundo para darnos vida, para mostrarnos el camino, para mostrarnos el gran amor que Él tiene para usted y para conmigo. La historia debe de seguirse contando de cómo es que Dios sigue teniendo comunión con su pueblo y cómo ese pueblo puede tener una gran comunión con ese Dios. El pueblo vivía en comunión con Dios, pero también dentro de la historia nos damos cuenta que ese Dios veía a su pueblo y los reprobaba, porque ellos se habían separado de sus mandatos divinos, porque se habían alejado verdaderamente de Dios. Y tenemos la historia de Jeremías, exhortando a un pueblo, ese pueblo que de dientes para afuera adoraba, pero su corazón estaba muy lejos del Señor, alejado de la ley, alejado de su providencia, llenos de incredulidad, llenos de dudas, como hoy lo tenemos en este año 2020, donde llegó esta pandemia y al inicio se escuchaba "sorpréndeme 2020", y verdaderamente nos ha sorprendido. Y esto va a quedar dentro de la historia de aquí en adelante. Usted y yo estaremos dentro de la historia, dentro de las familias de nuestras iglesias. Cómo permanecimos fieles al Señor, o cómo también la Escritura nos hace esa advertencia. Muchos abandonarán la fe, en muchos se apagará el gozo de la salvación y caminarán por un desierto sin rumbo. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 49, nos habla de cómo es que esos hombres abandonaron el camino del Señor. Esperemos que en este año, que se nos ha limitado y estar confinados en el hogar y no podernos reunir en el templo, muchos se han relajado en su fe. Muchos no recuerdan las historias bíblicas. Muchos ya no se esfuerzan por escudriñar la Escritura y encontrar dentro de esa historia que Dios tiene el control de todas las cosas. Y veámoslo en cada uno de los pasajes de la Escritura en el Antiguo Testamento. Dios estuvo con su pueblo cuando lo reconocían, cuando también lo adoraban de todo corazón. Pero también Dios se alejaba porque su pueblo no andaba en buenos términos conforme a la ley. Usted verá dentro de la Escritura que cómo es que ese pueblo también reclamaba y decía: ese Dios nos ha abandonado. Dentro de la historia podemos ver momentos cruciales cuando el pueblo es llevado al exilio o también al cautiverio. Y esos hombres y mujeres diciendo: Dios ya no está con nosotros, Dios nos ha abandonado, nos ha dejado en manos de nuestros enemigos. Pero nunca se hacían esa pregunta: ¿cómo está nuestra relación con ese Dios? Y esa pregunta nos debe de sacudir hoy en nuestra historia. ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Está bien, en buenos términos? ¿Estamos delante de sus ojos con total transparencia?
¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está también tu familia en torno a la comunión con Dios? El propósito de Dios está ahí para llevarnos por esta historia, por la historia en la cual Dios tiene control de todo esto. ¿Y cómo es que Dios nos está llevando por esta pandemia? ¿Cómo estás tú, mi hermano, mi hermana, amigo, persona que estás escuchando este mensaje a través de esta plataforma? Muchas veces se ha dejado a un lado a ese Dios y lo queremos sacar de nuestra historia, de la historia de nuestra vida, abandonándolo. Nosotros creemos que estamos castigando a Dios, cuando no es así. Cuando Dios se ha ido. ¿Por qué? Porque no le reconocemos como el Dios de la historia, que tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos visto el poder de Dios en la historia de la humanidad? Pero la humanidad no se ha querido dar cuenta de eso. Hoy, bajo esta pandemia, siguen preguntándose dónde está Dios. Si existe un Dios, que se manifieste, que nos muestre su poder, que acabe esta pandemia en un 2x3. Pero nosotros no lo entendemos, porque Él tiene un propósito para esta historia, de esta generación, que ha marcado a toda la humanidad el año 2020. ¿Cómo lo ha hecho? Si usted quiere y ama la historia, eche una mirada en la historia universal, cómo es que Dios se manifestó a través de su pueblo. En la Primera, Segunda Guerra Mundial, en las enfermedades, en las epidemias, en los temblores, en tantas y tantas cosas. ¿Qué podemos obtener como enseñanza a través de la historia? Muchas veces nosotros queremos que Dios haga conforme a nuestros anhelos y deseos, que se escriba una historia bien en nuestra vida. Pero cuando no sale como nosotros queremos, ¿qué pasa? Hoy los planes que se tenían para este año 2020 se esfumaron, se quedaron en la agenda, se quedaron enterrados. Y hoy estamos contemplando cómo vamos pasando día a día nuestra historia bajo esta pandemia. Usted está llevando la cuenta de cuántos días llevamos bajo esta pandemia, cuántos días ya lleva encerrado. Y le estoy diciendo días, no meses, días, en el momento que usted dejó de salir de su casa. ¿Qué nos está enseñando Dios a través de esto? Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene un propósito para toda la humanidad en este año. Que algunos tengan un encuentro real y genuino con Dios, que otros afirmen bastante bien sólido y fuerte su fe en el Señor. ¿Cómo está también el pueblo con la fidelidad a Dios? No importa que los templos estén cerrados, pero mi fidelidad ante Dios en esta historia permaneceré fiel hasta que termine todo esto. Y yo no sé si pueda haber culminado esto o me quedaré en el camino. Pero mientras yo viva, mientras yo ande, mi mirada siempre estará en Dios. El pueblo de Israel, dentro de la historia, podemos ver generaciones hacían lo malo delante de los ojos de Dios.
vivían bajo una nostalgia cuando vieron su templo destruido, profanado, saqueado de esos artículos sacros y llevados a otro templo para hacer una mezcolanza un tanto rara. Hoy muchos hermanos, muchas personas están pensando que se ha acabado. No, no se ha acabado. La fidelidad depende de usted, del pueblo, de cómo es que permanece dentro de la historia de esta pandemia, de este COVID-19, fiel a su Señor. Vemos que dentro de la historia en el Antiguo Testamento, ese pueblo, ese remanente era fiel, permanecía y esperaba la salvación de Dios. A lo mejor era en la siguiente generación los que iban a ver esa salvación. Pero entre tanto, enseñaban a las siguientes generaciones la historia de su pasado para permanecer fiel, para que no se le olvidaran los mandatos divinos y poder también tener esa esperanza en las generaciones venideras. ¿Cómo estamos nosotros transmitiendo esta historia? Una historia que tendremos que contar, si Dios permite que salgamos de esto, a las siguientes generaciones, a los hijos, a los nietos, a los que vengan por delante. Porque ellos no verán esto, pero la historia les dirá que en este año el mundo se encerró en su casa porque un virus llegó a la humanidad y no estábamos preparados. Yo espero que estés preparado para atravesar esta historia y poder contarla, poder escribirla, poder anunciar que es Dios el que está obrando aún en este tiempo. El aspecto importante de la historia nos lleva a evaluar, a meditar, a tomar firmes decisiones si sigues caminando con Dios o abandonas la fe. Dios consuela a su pueblo en tiempos de persecución. Así lo podemos ver dentro de la Escritura. Dios se manifestó, tuvo compasión en más de una ocasión con su pueblo. Dios veló por sus hijos, que le honraron y lo glorificaron aún en tiempos muy difíciles, mediante la fe. Y ellos creyeron en un Dios que los dirige en el paso de la historia, porque Dios tiene un propósito en medio de todo esto. Nosotros no lo sabemos, nosotros lo desconocemos, pero el que conoce bien la historia, el rumbo de la humanidad, el rumbo de su pueblo, el rumbo de sus hijos, de sus hijas, el rumbo de la iglesia, es Dios. Dios es Señor de la historia y que no ha abandonado y nunca abandonará a su pueblo. Por muy negro que se vea la historia, Dios está ahí, hablándonos, mostrándonos su luz en medio de la oscuridad. Debemos confiar en que Dios está al timón de la historia y vela por su pueblo, vela por los que confían en Él, vela por los que verdaderamente le adoran en espíritu y en verdad. Dios está viendo tu vida y mi vida.
en esta historia que nos ha tocado atravesar. ¿Cómo honrarás su nombre? ¿Cómo andarás de aquí en adelante? ¿Cómo contarás esta historia que Dios proveyó y suplió las necesidades en casa? Así como lo hizo con el pueblo de Israel por el desierto, dándoles agua, dándoles comida, dándoles también una protección contra sus enemigos, cuidándolos del calor, que su ropa nunca fueron desgastados, porque Dios caminó con él, con ellos, y así lo está haciendo con nosotros. Damos gracias a Dios, porque en tu mesa no ha faltado el pan, y Dios ha suplido las necesidades, y muchas, sin haberlas solicitado. Dios es bueno, Dios es grande, y Dios sigue hablando a la humanidad a través de la historia. Aprendamos de la historia esas enseñanzas cada vez que leamos un pasaje. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué estamos aprendiendo de cada historia que vemos, ya sea de una familia, ya sea de un personaje bíblico, o bien de una nación, de un pueblo entero? Porque Dios tiene el control de la historia de la humanidad. Así que esfuércese y sea valiente. No le tema a leer la historia que encontramos en la Escritura. Y esa es la historia de la salvación de ese Dios para con su pueblo, para los que han de creer en su nombre. Él es Dios y a Él sea toda la honra y la gloria. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos porque tú has sido bueno y misericordioso. Gracias porque también, aún en medio de esta situación en la cual estamos viviendo, nos haces un llamado a mirar a la historia, a mirar a esa gran historia que tú has dejado a través de tu palabra, de salvar a la humanidad de esa condenación eterna. Tú, Señor, has caminado con tu pueblo, generación a generación, de los que te alaban y de los que honran tu nombre. Pero también dentro de la historia podemos ver que también te has apartado de aquellos que deshonraron tu nombre, de aquellos que ignoraron y pasaron por alto tus mandatos divinos, de aquellos que voltearon sus ojos a otros dioses, inclinándose y adorando y aún dando la vida de sus hijos, creyendo que iban a tener una protección. Pero tú eres el que proteges a tu pueblo, a los que andan en tus mandatos divinos, a los que te adoran, a los que te sirven y a los que también siguen confiando y creyendo en tus promesas. Padre, que este mensaje nos haga reflexionar, nos haga ver también esa gran historia que tú enviaste a la humanidad, a tu Hijo Jesucristo, que nos ha hablado. Y muchos de esos hombres lo escribieron en los libros, en los pasajes del Nuevo Testamento, de ese reino, tu reino, y que también haces un llamado al arrepentimiento, un arrepentimiento desde lo más profundo de nuestro corazón y reconocerte como el Dios de esa historia, el Dios de la historia que en tus manos estamos. Padre,
en tus manos queda este mensaje y que también dé fruto en aquellas personas que han escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.